el tiempo para completar lo que es esta segunda etapa, esta segunda fase. Y ahora sí vamos a hacer una actividad de aplicación con esta clase, unos ejercicios sobre este tema que es bastante interesante sobre los transformadores. Así que espero de que tengan a la mano lo que es cuaderno porque vamos a estar utilizándolo. Así que para arrancar, el tema que vamos a abordar este día va a ser sobre los transformadores, sobre la naturaleza de los transformadores y su utilidad. Como todos sabemos, la corriente eléctrica al generarse sale con una gran tensión eléctrica, con un alto voltaje. Pues estos aparatos llamados transformadores permiten regular la intensidad de corriente eléctrica a tal punto de que permiten hacer un uso domiciliar e incluso un uso tan particular como es poder cargar la batería de nuestros teléfonos celulares. Y como todos sabemos, cuando hablamos de los transformadores, los podemos encontrar ahí en un poste. Vemos claramente de que hay transformadores, pero haciéndoles un poco algunas preguntas introductorias al tema. ¿Qué conocen ustedes sobre los transformadores? ¿Cuál es la utilidad de un transformador? Pueden habilitar su micrófono y participar o comentar en el chat. ¿Qué conocen al respecto sobre los transformadores? ¿Sí? Kevin, ¿qué nos puede decir sobre los transformadores? No me acuerdo, profe. Sí, las demás. ¿Qué conocen sobre los transformadores o qué han escuchado sobre los transformadores? Grande, Bastante. Kevin. Grande. Todos conocen los relés. Todos conocen los relés, los relevadores. Como un relevador, el bobinado, profe. Ujú. Pero, ¿qué hace el relé? ¿Disminuye o aumenta el voltaje? Aumenta. Por tanto, ahí vemos claramente de que transforma un flujo de corriente eléctrica y lo aumenta. Y cuando hablamos de los transformadores, vamos a hablar de cualquier aparato eléctrico que permite regular. Y cuando hablamos de regular, nos vamos a referir a reducir o aumentar la corriente eléctrica. Y allí vemos claramente que un relevador es un microtransformador y tenemos transformadores más grandes y con mayores componentes como las estaciones eléctricas que están previamente a este sistema de distribución de cableado y así también de transformadores que nos permite obtener de corriente eléctrica en nuestros hogares de 120 a 220 voltios. Y estas máquinas son pero las más importantes que tiene la humanidad, ya que sin los transformadores prácticamente no pudiéramos existir, porque como todos sabemos, la fuente de nuestra civilización y de nuestra sociedad es la corriente eléctrica. Pero si no hay un transformador que regule la corriente eléctrica, porque imagínense, si pusiéramos a cargar nuestro teléfono celular a partir de la corriente que nos da de una vez la hidroeléctrica, que son 10.000 voltios, por Dios, vamos a salir hasta nosotros mismos disparados por ese alto voltaje. Por tanto, esa es la función importante de los transformadores que permiten regular el voltaje. Pero se pueden preguntar de qué está compuesto un transformador. Pues, como podemos ver acá en la imagen, está compuesto de ciertos elementos. Tenemos lo que son esta parte que les estoy señalando con el puntero, son las bobinas, que en el interior hay mucho alambre de cobre enrollado sobre este núcleo. Así también tenemos el armazón del transformador, que es una especie de aislante eléctrico. Y básicamente un transformador, no sé si ustedes han visto algún transformador en su interior, está compuesto de bobinas. Una bobina primaria y una bobina secundaria. Y todas estas bobinas están sobre un núcleo conductor en el cual entra la corriente eléctrica de la generadora, de la hidroeléctrica, y estos aparatos lo que hacen a través de estas bobinas de entrada y salida, reducen el voltaje para poder suministrarlo
a la siguiente cadena que van a alimentar hasta llegar a nuestros hogares. Y prácticamente un transformador consiste en ese tipo de componentes, principalmente en bobinas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ¿cuáles son las partes de un transformador? No sé si ustedes saben de qué está compuesto un transformador, cuáles son sus partes. ¿Alguna idea? ¿Ya han visto un transformador? ¿Alguna idea que tengan sobre los transformadores? ¿De qué partes está compuesto? Participen. ¿De qué partes creen que está compuesto un transformador? ¿O cuál es el fundamento, los aspectos fundamentales para que funcione un transformador? Para poner de nuevo el caso del relé, del relevador. ¿De qué elementos está compuesto el relevador? Habiliten su micrófono y pueden participar. ¿Sí? Álvaro. Manda. ¿De qué elementos está compuesto un relé? ¿O en su interior qué podemos encontrar? Cobre. Y no sé, por intuición imaginaría de que no sea un imán o algo. Bien. Y Una manera de... básicamente, muchas Un gracias. núcleo, profe, donde se forma un campo electromagnético. Muchas gracias. Muy bien. Y el núcleo es la base para que funcione un transformador y también un relé. ¿Por qué? Porque en el núcleo, que es un núcleo conductor, que por lo general es un núcleo metálico, cuando hablamos de un transformador, en ese núcleo se va a enrollar lo que es el alambre de cobre. ¿De qué forma? Se enrolla en forma de espiral, en forma de espiras. Tenemos dos secciones en ese núcleo. Tenemos lo que es el voltaje primario, que es el voltaje de entrada. Tenemos el devanado primario, que de otra forma de decirlo es la bobina primaria. Y tenemos la bobina secundaria. Y como podemos observar, si acá tenemos menos alambre de cobre enrollado, tenemos menos vueltas. En cambio, acá tenemos más vueltas de alambre de cobre. ¿Qué significa? Que este transformador, ustedes considerarían de que aumenta o reduce el voltaje. Si acá tenemos más en el de salida que en el de entrada. Aumenta. ¿Aumenta o reduce? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque a más vueltas se genera más energía. Muy bien, Álvaro. Y en efecto, lo que ocurre en este transformador es de que aumenta. Cuando tenemos más alambre de cobre o más espiras en la bobina secundaria o en la bobina de salida, significa de que va a aumentar. Si acá tuviéramos menor vuelta de cantidad de alambre de cobre contrario a la bobina primaria, vamos a tener un reductor de voltaje. Y básicamente así funcionan estas cuestiones de los transformadores. Un núcleo en el cual vamos a encontrar dos bobinas, una bobina de entrada y una bobina de salida, y dependiendo de las vueltas de alambre de cobre, así vamos a determinar si es un transformador reductor o lo inverso, va a aumentar el voltaje. Si tenemos mayor cantidad de vueltas en lo que es en la bobina secundaria, en la bobina de salida, significa de que va a aumentar el voltaje, y si tenemos, como acá en este ejemplo, menor cantidad de vueltas en la bobina primaria, va a significar de que va a reducir. Y básicamente los tres componentes de un transformador son el núcleo, conductor, la bobina primaria y la bobina secundaria, y dependerá de las vueltas en cada una de las bobinas si será reductor o lo contrario, si va a aumentar el voltaje. Y básicamente con materiales caseros podemos generar un transformador únicamente con un núcleo metálico o de cobre,
podemos emplearlo de igual manera, enrollamos lo que es alambre, generamos 2 bobinas, suministramos corriente eléctrica a través de una de las bobinas y ya vamos a tener un transformador. Así que alguna duda, pregunta de los componentes de un transformador. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá tenemos un ejemplo sobre los transformadores. Como hemos visto, los transformadores en su estructura funcionan de forma simple, solo bobinas y tenemos un núcleo en el cual están enrolladas lo que son los alambres de cobre y se forman lo que son las bobinas. Pues en este ejercicio vamos a encontrar espiras de una segunda bobina a partir de conocer los 2 voltajes y así también la cantidad de espiras en la bobina primaria. Así que algún voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio, el ejemplo. ¿Algún voluntario puede habilitar su micrófono y leer el ejemplo? Yo, profe. Gracias. Dice, se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 40 voltios si la bobina primaria tiene 400 espiras y se alimenta de un voltaje de 140 voltios. Calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por la bobina secundaria si por la primaria pasan 10 amperios. Gracias. Acá tenemos ciertos valores. Como podemos ver, un transformador compuesto de 2 bobinas y por ende vamos a tener 2 intensidades de corriente diferentes y tenemos 2 voltajes. Tenemos de que en el caso de la primera bobina está rodeada o posee 400 espiras, 400 vueltas de alambre de cobre rodeadas en ese núcleo y así también tenemos un voltaje de salida que es de 40 y tenemos un voltaje de entrada que es de 140. Pues el ejercicio nos plantea si la intensidad en el caso de la bobina primaria es de 10 amperios, ¿cuánto va a ser la intensidad ya al momento de salir? Si tenemos estos valores. Pues para poder resolver el ejercicio, primeramente vamos a encontrar N2, que va a ser la cantidad de espiras o vueltas que tiene la bobina secundaria. N significa espiras, cantidad de espiras. Y 2 va a indicar a cuál bobina nos referimos. Si vamos a encontrar la bobina primaria, ponemos N1. Pero en este caso, como vamos a encontrar las espiras de la bobina secundaria, ponemos N2. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? Para encontrar N2 va a ser igual a N1 multiplicado por el producto de la división entre el voltaje 2 y el voltaje 1. Hacemos la sustitución, tenemos N1, que son las vueltas de la bobina primaria, 400 espiras, multiplicado por el producto de voltaje 2, que son 40 voltios, dividido entre 140 voltios. Hacemos la operación, voltaje 2, 40 voltios, dividido entre 140 voltios, que es el voltaje 1, y nos da este valor, que es de 0.28. Ahora bien, lo que haremos es multiplicar las espiras de N1, que es la bobina primaria, que son 400, por 0.28. Y eso nos va a resultar que en este caso la bobina secundaria posee 112 espiras. Y como podemos hacer el contraste, vemos de que en efecto en el de salida encontramos menos vueltas de alambre de cobre que en el de entrada. Ahora bien, para poder verificar si en efecto es reductor o aumenta este transformador lo que es el voltaje, vamos a encontrar ahora lo que es la intensidad en la bobina secundaria. Para poder hacerlo, ¿cómo vamos a encontrar ese valor? Es bastante sencillo y parecido a la fórmula de espiras. Para encontrar I2, que va a ser la intensidad en la bobina secundaria, va a ser igual a intensidad 1 multiplicado por el producto que nos resulte dividir voltaje 2 entre voltaje 1. Sustituimos intensidad 1, que ya nos dio el ejercicio, 10 amperios, por
el producto que nos dará de dividir 40 voltios entre 140 voltios. Hacemos esta operación y luego multiplicamos 10 amperios por lo que nos dio de la división y nos resulta de que I2, que es la intensidad en la bobina secundaria, es de 2.85 amperios. ¿Qué significa? Si teníamos de que en la bobina primaria la intensidad era de 10 amperios y bajó a 2.85 amperios y teníamos vueltas en la bobina primaria de 400 y bajó en la bobina secundaria a 112, podemos afirmar de que este transformador aumenta o reduce el voltaje. ¿Qué opinan? ¿Aumenta o reduce el voltaje? Reduce. Reduce, ya que la intensidad eléctrica disminuyó y así también podemos ver que en efecto, que encontramos en el paso 1 de que bajó a 112 espiras en la bobina secundaria, nos da una clara noción de que hablamos de un transformador reductor. Y así sucesivamente podemos encontrar la variabilidad de voltaje en cualquier transformador. Incluso en un relevador, si conocemos la cantidad de espiras que tienen las bobinas, porque contienen lo que son dos bobinas, tienen una entrada y una de salida, y a partir de su cantidad de espiras podemos conocer cuál va a ser el valor de la intensidad, ya sea entrada o en salida, pero siempre y cuando conociendo lo que son los dos voltajes, cuánto ingresa al transformador y cuál va a ser el valor de salida. Así que alguna duda o pregunta sobre estos dos pasos para encontrar lo que es cantidad de espiras en una bobina secundaria a partir de los valores de voltaje, bobina primaria, y así también intensidad en bobina secundaria a partir de intensidad 1 y voltaje. ¿Alguna duda, pregunta sobre el ejemplo? No. ¿Está todo claro? Si está todo claro, me confirma en el chat, por favor, si estamos por enterados de cómo realizar los ejercicios. Sí, todo bien. Excelente. Si está todo bien, vamos a pasar a la parte aplicativa. Vamos a desarrollar estos dos ejercicios en este momento en su cuaderno sobre lo mismo que acabamos de abordar de los transformadores. En el primer ejercicio se requiere construir un transformador reductor de voltaje a 120 voltios. Si tenemos los valores, si la bobina primaria tiene 900 espiras y se alimenta de un voltaje de 540 voltios, calcular el número de espiras en la bobina secundaria y la intensidad de corriente que pasa por la bobina secundaria si por la primaria pasan 220 amperios. Acá en este problema, en este ejercicio, es de aplicar lo que son las fórmulas del ejemplo y en el caso del segundo ejercicio nos plantea de que en una instalación eléctrica se tiene un transformador en el cual circula un voltaje de entrada de 370 voltios, saliendo por la bobina secundaria un voltaje de 120 voltios. Si la intensidad eléctrica es de 40 amperios, ¿cuál es el valor de I2? Acá vamos a pasarnos de una vez al segundo paso. No es necesario encontrar espiras, sino que únicamente vamos a encontrar intensidad de corriente eléctrica en la bobina de salida. Así que realizamos en este momento los ejercicios en este tiempo que resta de la sesión, ya que al finalizar me lo van a compartir en formato fotografía en el grupo de WhatsApp, ya que lo voy a considerar como constancia de trabajo en esta sesión. Así Profe, que, ponga las fórmulas de nuevo, porfa. bueno, en este momento se las pongo. Acá están. Gracias, profe, gracias. Como les mencioné, en el primer ejercicio hay que aplicar los dos pasos. En el segundo problema únicamente el paso 2, ya que solo nos solicita encontrar la intensidad en la bobina secundaria. Profe, ¿puede poner la de los ejercicios?
Ya en un momento, permítame. Chica Chompi. Si gustan, tomen captura para que tengan la constancia. Acá está la de los ejercicios. ¿Qué jode, Chompi? Ya, profe. Qué basura se han hecho. Vaya, silenciamos los micrófonos. Sáquelo, profe, sáquelo. Trabajemos los ejercicios. Si tienen alguna duda o consulta, háganmela en el chat para darle solución. Ya sea los dos ejercicios. Para recalcarles, en el primer problema hay que aplicar los dos pasos. Paso 1, encontrar N2. Paso 2, encontrar I2. Y en el segundo ejercicio, únicamente de aplicar el segundo paso en el cual encontraremos el valor de la intensidad de corriente eléctrica en la bobina secundaria. Ya que solo eso nos pide el ejercicio 2. No vayan a calcular cantidad de espiras. Profe dice cuál es, se le pone la fórmula. Ya en este momento se las plantearé. Recuerden, para el ejercicio 1 es de aplicar los dos pasos y para el ejercicio 2 únicamente el paso 2. Solo encontrar intensidad en la bobina secundaria, en la de salida. Profe, ¿cuántos decimales le ponemos a las respuestas? 2 decimales después del punto. Si gustan, tomen captura a la lámina para pasar a quienes me están solicitando que les pongan la parte de los ejercicios. Tomen captura en este momento a esta parte del ejemplo para no estar pasando de lámina a lámina. Acá está la parte de los ejercicios, Corea, para que de igual manera le tome captura de pantalla. Aunque acá voy a dejar esta parte de los ejercicios para que estén realizándolo. Fíjense bien en los valores de voltaje, no vayan a confundir voltaje 1 con el voltaje 2. Si le dice que un transformador reductor de voltaje es 120 voltios, si dice que es reductor, estamos hablando de salida, no de entrada. No vayan a confundir los voltajes. Profe, una duda. En el primer ejercicio, el voltaje 2 sería 120 voltios o 540. Sería 120 voltios, ya que es el reducido, el de salida. Ok, gracias. Bueno. ¿Me confirman cuánto les resultó para ir contrastando y verificar si están correctos los ejercicios? Cuando ya tengan las respuestas, me las plantean en el chat.
Si en dado caso, para aclararles un aspecto, si en la cantidad de espiras les aparece decimal, dejen la cifra entera, ya que no pueden haber, para ponerles un ejemplo, 112.5 vueltas de alambre de cobre, ¿verdad? Sino que dejen la cifra entera para mayor exactitud. Solo en la parte de N, de cantidad de espiras. Ya en la parte de intensidad de corriente eléctrica sí pueden emplear decimales, 2 decimales después del punto. ¿Me van confirmando entonces cuánto les va resultando? Y si me pueden plantear el procedimiento, mucho mejor en el chat para hacer la verificación. ¿Me van confirmando si ya tienen algún resultado en el primer ejercicio? Sí, profe, en el primero ya tenemos. ¿Cuánto les resultó? Me dio 198 espiras Ujú. y, permítame, y La intensidad. 48.4 amperios. Muy bien, así es la respuesta. Gracias. Profe, ya tengo el segundo. ¿Cuánto le resultó de la intensidad en 2? 12.8. Amperios. ¿Sí? Ujú, también está correcto. Si ya lo tienen completo y si ya terminaron los 2 ejercicios, rotulan con su nombre la fotografía y lo suben al grupo, por favor. Profe, una Vaya, última duda. En el ejercicio 2, B2 sería 120 o 370. Voltaje 2, si le está diciendo el problema que circula un voltaje de entrada de 370, ahí tenemos el de entrada. Secundario sería 120, sería el de salida. Ok. Sí. Para los que ya terminaron, pueden ya compartir su fotografía en el grupo de WhatsApp y asimismo rotulan con su nombre para hacer más fácil la puntuación. Se lo voy a sumar como puntos para la actividad grupal de la semana que viene. ¿A dónde le ponemos? El nombre se lo ponemos en el cuaderno, ¿verdad, profe? Sí, en su cuaderno o en el mismo mensaje de la fotografía, rotulan con su nombre de esas 2 formas.